La violencia en las escuelas es un fenómeno creciente. Profesores y pedagogos están buscando fórmulas de relación que impidan la aparición de estos sucesos que revelan un fracaso en la comunicación y el entendimiento del alumno con sus profesores e incluso con sus propios compañeros, Rafa. Sí, ese parece ser el principal problema, el conseguir que la comunicación, que el diálogo sea el mejor aliado en contra de la violencia. Y bueno, el caso es que el experimento que mejores resultados está revelando se está llevando a cabo en un colegio de San Lorenzo del Escorial. Técnicamente se denomina aprendizaje cooperativo y se trata de entregar parte de la responsabilidad docente al alumno. Esto favorece el diálogo, rompe barreras y además eleva la autoestima de los jóvenes, alejándoles de la violencia. El Instituto Juan de Herrera de San Lorenzo del Escorial está aplicando el programa de prevención de la violencia en los jóvenes y educación en la tolerancia. Dicen que por el momento en su centro no se han dado casos de agresiones como los que estamos acostumbrados últimamente a oír en las noticias, pero quieren prevenir. Por el momento ya lo han conseguido y además tienen a su favor otros muchos logros. ¿Esta de qué tipo es? Volcánica. Ígnea. Ígnea. ¿Y dónde se forma? En el exterior. ¿De qué está formada? La lava del volcán. A pesar del ruido del aparente alboroto, estamos en clase de ciencias naturales. Los alumnos son en cierto modo sus propios profesores. Se ayudan entre sí, discuten sobre la materia impartida y hasta se divierten estudiando. Se trata de una experiencia piloto que revoluciona el sistema tradicional de la enseñanza. El centro tiene un nivel de fracaso escolar importante, no más que otros centros, pero no por eso deja de ser importante. Y pensamos que había que, de alguna manera, presentar alternativas metodológicas nuevas a lo que se venía haciendo tradicionalmente. Por otra parte, porque aunque este es un centro que no tiene problemas de violencia, pero sí que sabemos que es un tema que está en la sociedad, que está en los medios de comunicación y nos queremos anticipar al momento en que puedan aparecer este tipo de problemas. Delia se refiere a casos como el ocurrido en este centro de Marbella. La profesora de inglés fue golpeada por sus propios alumnos, incluso le arrancaron mechones de pelo. Casos como estos son los que intentan evitar en el Juan de Herrera. Eso, fomentar la convivencia y ayudar a integrarse a los alumnos que más dificultades encuentran. Algo ya han conseguido. Me gusta que estás con tus amigos y que les cuentas cosas y estás así en clase y no es como cuando estás en clase normal, que estás oyendo siempre al profesor. Y en clase pues te lo explican tus amigos y te lo explican con palabras que entiendes y luego te acuerdas, es fácil acordarte en los exámenes. Al estar en grupo estás con tus compañeros, ¿no? Entonces te da menos vergüenza preguntar las cosas que en cambio preguntársela a un profesor o a otra persona. Como luego tu nota es compartida con los demás compañeros, te ves más obligada a estudiar, porque en un examen normal la nota es tuya y punto, y si suspendes, suspendes tú. Pero si suspendes tú el examen, puedes hacer que un compañero tuyo que ha aprobado suspenda. Entonces te sientes también obligada a estudiar. Esta es otra de las novedades. Cada alumno tiene su nota personalizada y a ella se suma la nota de grupo. Todos aprenden a reconocer en el compañero de al lado a alguien que les puede ayudar en sus estudios. Ana se convirtió un día en el pequeño profesor que enseñaba a sus compañeros todo lo que querían aprender de la cultura islámica. Se sintió integrado y muy útil. Me he sentido más metido en clase, con muchos amigos, mejor. La experiencia de Anas y la del resto de sus compañeros ha sido hoy presentada en sociedad. Sus promotores quieren hacer ver al resto del profesorado que existe un modo de evitar el fracaso escolar y de reducir los índices de violencia. No tienen la varita mágica, pero al menos lo están intentando. Bueno, a ver si estos resultados se consolidan y encontramos esas fórmulas que garanticen por un lado la educación y por otro el respeto y la eliminación de la violencia de las escuelas. Ojalá. En los últimos años se han producido en la sociedad una serie de cambios que exigen adaptaciones educativas de similar envergadura. El aprendizaje cooperativo las facilita, adaptando los papeles y relaciones escolares a la diversidad actual.
incrementando el poder y la responsabilidad del alumnado en su propio aprendizaje y enseñando a construir los valores democráticos desde la práctica, a través de cualquier materia. Antes pues había una extracción social de clase media nada más, ¿no? Generalmente. Ahora mismo, al ser la enseñanza obligatoria, pues llegan a los 16 años estudiando en las clases pues todo tipo de chicos y de todas las clases sociales, ¿no? Y también en estos barrios, sobre todo periféricos, pues llegan también chicos con culturas diversas, ¿no? Aquí hay muchísimos chicos musulmanes. Y en ese caso pues es muy importante la discusión, porque ellos aprenden, en principio, pues a poner en juego sus ideas, sus categorías acerca de la realidad y a entender las categorías que tienen otros acerca de esa misma realidad. La enseñanza en general da muy pocas posibilidades de intervenir a los chicos. A pesar de que uno de los objetivos de la enseñanza secundaria sea mejorar la expresión oral, se practica poquísimo en las aulas. Entonces hay como una especie de contradicción entre unos objetivos que pretendemos y unos métodos que empleamos en los que quien más oportunidades tiene de mejorar su expresión oral es el profesor, que es realmente quien habla. Entonces, cualquier actividad que mejore este aspecto es una actividad positiva. El aprendizaje cooperativo ayuda a adaptar la educación a la diversidad, pero para conseguirlo hay que formar los equipos combinando al máximo las diferencias que existen en el aula, en función del rendimiento, el género, el nivel de integración en clase, la etnia, los valores o la capacidad de razonamiento. Esta condición suele exigir que los equipos sean establecidos por el profesorado, que debe convencer de su conveniencia superando algunas resistencias iniciales. En el trabajo de grupo, si no sabemos elegir bien los componentes de cada grupo, es decir, que el grupo resulte a la vez una mezcla de heterogeneidad y de equilibrio, pues claro, muchas veces en ese caso nos jugamos el éxito del trabajo en el grupo. Entonces, junto a esas ventajas, hay que tener cuidado y muy presente los riesgos que corremos al trabajo de grupo. Lo que más me ha llamado la atención, o lo que más me ha resultado más atractivo, ha sido el tema del trabajo cooperativo. Yo ya lo había aplicado en otra ocasión, pero había cometido un error bastante grave, que era el no haber tenido en cuenta, el no haber precisado bien las condiciones para formar los grupos. Había dejado un poco en ese sentido iniciativa a los alumnos y claro, se corría el riesgo de que el alumno pues confundiese lo que es el grupo de diversión con lo que es un grupo de trabajo. Y de esta manera he visto que hay posibilidades y hay medios bastante objetivos de formar grupos que nos permitan aventurar que va a ser un éxito el trabajo en grupos. Nos ha acercado más a todos y hemos podido tener más contacto, porque así los grupos han sido más... porque siempre te juntas con las amigas o con los que más conoces y así pues te has podido abrir más a la gente y eso, y es mejor que trabajar solo porque tienes más apoyo, puedes comparar puntos de vista y se trabaja mejor, a mí me gusta más. Los grupos estaban formados por los profesores. El profesor como que coordinaba un poco la actividad. El profesor decía los grupos de especialistas y los grupos generales. Entonces, todos eran grupos heterogéneos. Yo, por ejemplo, a mí no me ha tocado con ninguno de mis amigos en ningún grupo. Y no sé, me alegro porque cuando estás con tus amigos trabajan menos. Parece como que no te puedes poner serios con ellos, porque a lo mejor empiezan a decir, jolín, que soy yo, ¿sabes? Que no hace falta que te pongas así. Sin embargo, con la gente que a lo mejor tienen menos roce, pues te da igual decirle, oye, tómatelo un poquito en serio porque me estás dañando a mí también, me estás perjudicando. Yo con gente que apenas hablaba en clase, ahora estoy hablando un montón, ¿sabes? Que pensaba que no me sentía nada identificada con esa gente y ahora resulta que me llevo genial con esas personas. Sí, pero si no llegas a ser por lo de los grupos, tú no te llegas a relacionar con esas personas, con lo cual nosotros no hemos sido los verdaderos que hemos hecho eso. O sea, yo llevo aquí muchísimos años, mis amigas han pasado, o sea, ya han pasado de curso, me refiero. Y yo estoy aquí, pues me encuentro sola, o sea, yo aquí en el instituto en sí tengo una amiga. Y yo pues en los recreos, cuando esa amiga falta, pues eso, o sea, que me quedo así como diciendo, a ver, o sea, yo estoy ayudando a la gente, ¿sabes? Y luego a ti a lo mejor no te ayudan. Y aquí en clase, pues gracias a los grupos, pues sí, he conocido a mucha gente. A mí me gustaría que nos quedáramos con eso, que me ha parecido buenísimo, lo de gracias a los grupos he conocido más gente. A mí ya con eso me parece fantástico, ¿sabes? Como acabamos de escuchar, el aprendizaje cooperativo es una excelente herramienta contra la exclusión.
Así contribuye también a reducir el riesgo de violencia, que suele estar relacionado con los problemas de integración de víctimas y de agresores. Ese grupo lo formó la profesora y lo que hizo fue pues un poquito mezclar a gente que sacara mejores notas con peores, de forma que la media de todo el grupo pues sirviera para crear una media que permitiera a la gente que menos notas sacaba pues poder aprobar. Conoces a la gente de tu grupo, te une más a ellos y aprendes un poquillo a manejarte, ¿no? A sentirte responsable, porque llevas una responsabilidad encima y sabes que tu nota depende de lo que trabaje tu grupo y quieras que no, pues tienes que trabajar mucho. Al ver que una persona depende de tu nota para que le baje o le suba la nota, pues te hace pensar que tienes que estudiar más para no fastidiarla, porque no es solo tu nota, es la de los demás. Como reconocen estos alumnos, para que el aprendizaje cooperativo dé los resultados esperados, la evaluación ha de ser coherente con sus objetivos, estimulando la interdependencia positiva entre los individuos que componen cada grupo. Y un buen procedimiento para lograrlo consiste en evaluar la calidad del producto grupal a partir de la suma del rendimiento de los individuos que lo componen, de tal forma que pueda identificarse cuál ha sido la contribución personal al grupo. Además, al hacer explícitos los criterios de la evaluación y resolver las contradicciones que impliquen, se supera el denominado currículum oculto, uno de los principales obstáculos para construir la democracia desde la escuela. Hombre, siempre tienes en un grupo, sabiendo que tu nota depende de los demás y sabiendo que a lo mejor te ponen en tu grupo a alguien que saca poca nota, pues siempre estás un poquillo, no sé, un poco pensativo diciendo, jolines, a ver cómo lo solucionamos, porque tenéis que trabajar todos, ¿no? Y el grupo no está mal, lo que pasa que siempre tienes miedo a ver cómo reacciona el resto de la gente que forma el grupo. Al ser un trabajo en grupo, lo que tenía es que siempre se veían presionados por el resto del grupo, oye, mira, trabaja un poco más porque pasa que la nota depende de ti también, o sea, que no solamente de nosotros. Al principio les cuesta un poco, porque son un poco reacios, ellos también, a cambiar a veces de metodología. Aunque reconocen que las clases magistrales son aburridas, a ellos les resulta cómodo porque el papel que se les pide es un papel pasivo. Entonces, claro, el método cooperativo implica que ellos se autorresponsabilizan de su aprendizaje, adoptan un papel activo y de alguna forma el hecho de que trabajen o no va a repercutir en otros compañeros. Y eso en un primer momento a algunos les asusta. Al buen alumno le asusta porque teme compartir su nota con alguien que no es su amigo a veces, que puede que ni siquiera le caiga bien y que por supuesto puede ser un mal alumno, puede bajar su nota media. Y al mal alumno le preocupa porque teme no estar a la altura. Entonces, cuesta un poquito al principio. Tienes que convencerles, básicamente se resuelven convenciéndoles de que en sociedad van a tener que trabajar en equipo, que el trabajo individual no existe y que aunque en la escuela fomentamos básicamente la competitividad y el individualismo, eso no es real en el mundo del trabajo y en el mundo de la empresa, porque lo que realmente ellos van a encontrar son trabajos en los que tienen que compartir con otras personas y esas personas no las van a elegir, les van a venir dadas en un contexto de trabajo. Entonces que hay que aprender a trabajar en ese contexto, no queda más remedio. Entonces por ahí pues un poco les vas convenciendo. Hemos sido un poco egoístas, porque por ejemplo la gente que tenía la nota alta, siempre decíamos, jolín, es que yo no tengo por qué bajar mi nota, y menos en el tercer trimestre, porque si hubiera sido en el segundo trimestre, pues dices, jolín, puedes recuperar. Pero al haber sido en el tercer trimestre, la gente que tenía nota alta no estaba dispuesta a bajarla. Lo que pasa que luego, a la hora de evaluarnos y eso, ha sido mucho mejor porque, por un lado te baja la nota, pero por otro te ha subido porque has ayudado a tus compañeros. Yo creo que quizás son un poquito más solidarios entre ellos y que ha mejorado también un poco su autoestima. El tema de la nota, el comprobar, por ejemplo, el día que se dieron las notas, claro, las leí todas porque a todos les interesa conocer la nota de los otros alumnos de su grupo. Y había comentarios del tipo de, mira, fulano, qué nota más buena, ¿no? Y otro decía, pues es de mi grupo. Pero lo decía en plan orgulloso y satisfecho porque, claro, era una nota muy buena y se iba a sumar a la suya, ¿no? Y eso, para los chavales que han mejorado, es como grados de autoestima hacia arriba. Y luego una cosa muy importante, y es que para algunos alumnos ha sido una demostración de que si quieren pueden. Que llevaban los exámenes anteriores suspensos y sin embargo han sido capaces de aprobar este.
Y es una demostración para sí mismos, es una demostración para mí, claro, para el profesor, y es una demostración también de cara al resto de los compañeros que a lo mejor ahora los miran de otra manera. Y en ese sentido también es positivo y también creo que se puede producir un cambio. La enseñanza tradicional se basa en un único discurso, el del profesor, que suele adaptarlo a lo que espera del alumno medio, una abstracción inexistente. Las dificultades de los alumnos que no siguen este ritmo medio son consideradas así como meros fracasos individuales. El fuerte incremento de la diversidad nos ha llevado a reconocer que quien fracasa es también la escuela y que debe adaptar la enseñanza a múltiples ritmos y discursos, como permite el aprendizaje cooperativo en equipos heterogéneos. Normalmente el profesor en la clase magistral lleva un ritmo muy acelerado, que suele seguir un 30% de la clase, hay un 40% que lo sigue con dificultad y quedará un 30% que no sigue nada, incluso a veces es mayor. Entonces, en el trabajo cooperativo, como se trata de que todo el mundo más o menos se implique en el ritmo de los contenidos, pues el ritmo es más lento, pero tiene la ventaja de que, desde luego, los contenidos llegan a mucha más gente, o sea que en ese sentido la clase es más eficaz. El trabajo en un equipo heterogéneo suele activar la zona de construcción del conocimiento en todos los alumnos que participan, proporcionando en unos casos la estimulante oportunidad de explicar a un compañero, que lleva a organizar la información de manera más significativa, y en otros la de recibir una explicación desde un nivel muy próximo, el idóneo para entenderla. Les facilita las dificultades porque muchos de algunos individuos que a lo mejor al profesor no escuchan a otros compañeros que le pueda aclarar alguna duda y que no se atreven a plantearla al profesor, se la plantean a sus compañeros, y los compañeros se la resuelven. Nos sirve para expresarnos en nuestro nivel con los compañeros y comentar un poco las ideas que tenemos todos, las ponemos en común y quedan más claro a nuestro nivel que no al nivel que nos exige la profesora, o sea, con el que podamos hablar con ella. Se han hecho conscientes de una problemática que oyen en la prensa, pero ustedes que recibimos tantos mensajes al cabo del día que termina por convertirse en ruido la propia información, entonces no le hacemos caso, no prestamos atención. Entonces, de esta manera ellos han sido conscientes, y ellos, de que hay un problema, han sabido definir un poco más o menos el problema y han sabido pues aventurar, o han aclarado las ideas sobre cuál es pues, su comportamiento para resolver el problema, para contribuir a la resolución del problema. Y luego, un segundo aspecto, que ya te lo he comentado antes, es que se han hecho conscientes un poco de la necesidad de los compañeros de trabajar en grupo. Y entonces, alumnas o alumnos que van muy bien, que trabajan muy bien, que en un régimen competitivo se han dado cuenta que necesitan ese otro compañero que trabaja un poco más lentamente. Y que explicarles a ese compañero más lento determinados conceptos, determinadas ideas, pues a ellos también les beneficia. La calidad del aprendizaje depende de la actividad que se lleva a cabo para producirlo. Si se limita a escuchar al profesor y memorizar individualmente contenidos para repetirlos en un examen, suele ser menor que si se realizan actividades compartidas, que impliquen al individuo de forma mucho más activa y significativa. La metodología de trabajo cooperativo tiene bastantes ventajas. Por un lado, ha aumentado la motivación de los alumnos. Al aumentar la motivación, ha aumentado también el esfuerzo, pero sobre todo ha aumentado el esfuerzo por entender las cosas, porque la situación es un poco diferente. Es decir, hasta ahora, normalmente ellos de lo que se preocupaban era de memorizar para un examen, pero ahora se encuentran con que tienen que explicárselo a sus compañeros. Entonces, para que sus compañeros lo entiendan, es inevitable que primero lo entiendan ellos. Entonces, esa es una parte que me ha parecido especialmente positiva, es decir, que se han preocupado de comprender lo que están estudiando para luego poder transmitírselo a los compañeros. Podemos profundizar sobre los temas y llegar a conclusiones buenas. Con la gente puedes hablar más, no te sientes tan... escuchar solo a la profesora, puedes decir tus opiniones, elaboras tu propio trabajo, tus propios apuntes. Ventajas que hacen algo distinto, que aparte de eso se ven con cierta opinión, con independencia. El profesor no siempre está
Además, ellos tienen la opinión de que el profesor casi ni está trabajando. Muchas veces te dicen, sí, es que menuda mañana te has pasado, ¿no? Porque no has hecho nada, pero sí que estás allí supervisando lo que están haciendo. Y ellos tienen la impresión de que son ellos los que están haciendo el trabajo y son los protagonistas absolutos de lo que está sucediendo en el aula. Favorecer que los alumnos desempeñen el papel de expertos en una determinada materia, elaborando y dramatizando, por ejemplo, un guión teatral contra la violencia, les permite apropiarse de las habilidades que dicha actividad supone y al mismo tiempo de su objetivo, la defensa de la paz. Hacer de expertos y sobre todo en el grupo de trabajo cooperativo. Eran expertos acerca de una materia y eso les aporta responsabilidad. Vamos a comenzar la actividad de grupos cooperativos. Estáis ahora en los grupos originales. Según el tema que tengáis cada elemento, os vais a levantar y vais a ir al grupo que os corresponda de expertos. Vamos a ver, los grupos estaban establecidos de esta manera. El primer elemento de cada grupo tenía como tema la atención. El segundo, la memoria. El tercero, tipos de memoria. El cuarto, memoria a largo plazo. Y el quinto, el olvido. Imaginaos que nos encargan que hagamos una especie de campaña publicitaria para prevenir la muerte de mujeres. Llegar a un acuerdo entre vosotros a ver si conseguís hacer un eslogan que puede ser una frase, 2 frases, lo que queráis, ¿no? Es mejor prevenir que curar. Sí. Se ve al padre pegando a la madre y los niños escondidos mirándolo todo. Pues esos niños pueden aprender de la violencia que han visto y cuando se sería bueno decir como enfocar al niño de pleno y el niño poniendo una cara como diciendo, ¿pero qué está pasando, no? ¿Qué es lo que estoy viendo? Como si se viera que está trastornando al niño. Con frecuencia los profesores encuentran hoy que sus alumnos no les respetan solo por el hecho de ser profesores y que deben ganarse ese respeto de forma más difícil y compleja que antes. El aprendizaje cooperativo ayuda a lograrlo, originando cambios importantes en su papel, mejorando las relaciones, rompiendo la monotonía de las actividades académicas y liberando al profesorado de una de las tareas más ingratas y difíciles, conseguir que los alumnos estén quietos y callados, para evitar los problemas de indisciplina que se producen hoy con esquemas de enseñanza tradicional. Tu papel de profesor autoritario que tiene que mantener el orden para que todo el mundo escuche, de alguna forma desaparece y eso es una gran ventaja porque se relaja mucho el clima de la clase, ¿no? Se elimina mucha tensión, o sea, desde el punto de vista psicológico para el profesor, pues también es una ayuda. En el trabajo cooperativo lo que te da es una mayor proximidad con los alumnos en cuanto a relación alumno-profesor. Con Mariana al principio le teníamos no miedo, sino mucho respeto, porque impone mucho respeto y ahora ya pues hasta bromeamos con ella y eso. Pero yo creo que sí, la relación ha mejorado. El profesor, es que ya no actúa como profesor, no sé, que actúa más como un colaborador más. Tú a él le preguntas, le dices si tienes alguna duda o lo que sea, pero en realidad no es el típico profesor que está aquí para mandarte callar y para nos dar un poco más de libertad. Entonces no es el típico profesor, es como un colaborador más. La relación con el profesor es mejor. Para mí, por ejemplo, bajo mi punto de vista es mejor, porque, no sé, ya tienes más confianza con él, no sé, que le quita responsabilidad a él y te la pone a ti, entonces te pones más en su lugar y él se pone más en el tuyo. Pienso que es mejor. Si se hace entre todos, pues la responsabilidad es compartida también, las decisiones en cierta medida son compartidas, los alumnos se sienten más responsabilizados también. Y eso ayuda, hay un ambiente de camaradería entre el profesor y los alumnos que no existía antes, eso está claro. Y aprende también a conocerse más. Tendemos a entendernos más todavía, porque al asumir también en ciertos momentos el alumno el papel del profesor, entiende al profesor. Y el profesor también asume el papel de alumno en ciertas ocasiones, porque en el grupo puede estar de manera pasiva escuchando a un alumno pues, decir algo, ¿no? Para llevar a cabo innovaciones educativas complejas, como las que aquí se presentan, es conveniente insertarlas en un contexto de cooperación entre profesores, porque lo idóneo para enseñar a cooperar es la enseñanza cooperativa. Fundamentalmente es contar con el apoyo y el punto de vista de un compañero y consensuar, es decir, consensuar yo lo considero una cosa primordial en nuestra sociedad, consensuar con la gente, y si es con un compañero en este caso mucho mejor. Yo no,
No, creo que lo ha resumido perfectamente mi compañera. Los dos nos hemos sentido muy a gusto trabajando conjuntamente, no solo entre ella y yo, sino con el resto de los compañeros y de las compañeras. Ha sido muy agradable, ha merecido la pena. Realmente los temas complicados y los problemas graves que surgen en los centros solamente se pueden resolver por ese camino, a nivel interdisciplinar, con una serie de profesionales que trabajen conjuntamente. Sirve para que la gente se lleve mejor. Hay mucha gente que no se conocía y ahora ya se ha ido conociendo y tiene más amigos. Había muchos grupitos en clase y no sé, en los grupos que se han formado pues estábamos todos más o menos a gusto. Gente a lo mejor que no nos llevábamos muy bien, pues ahora ha cambiado la cosa, tenemos una relación diferente y mejor. Esta forma de trabajar en grupo que hemos tenido últimamente, pues a lo mejor hace que las actitudes de varios puedan modificarse, porque yo, por ejemplo, tenía un determinado punto de vista antes de lo de los grupos y ahora ha variado un poco, quizá teniendo en cuenta la opinión de los demás, haciéndole razonar quizá a uno que tenga una opinión un poco disparatada. Pero en general tiende a mejorar el clima del aula, sí. Claro, normalmente yo pienso que la intolerancia se basa en el desconocimiento. Entonces, cuando realmente conocen mejor a la otra persona, pues lo normal es que esa intolerancia, además comparten un proyecto común, además comparten la nota, que es lo más importante para ellos, y eso evidentemente reduce muchísimo la intolerancia hacia otras personas, ¿no? Están haciendo algo juntos. ¿Qué he aprendido más? A que te tienes que mostrar mucho más próximo, ¿no? Porque la gente tiene problemas y para que te pidan ayuda, ¿no? Siempre que tú puedas prestársela, evidentemente, ¿no? En lo que puedas. Sobre todo que eres una persona que puedes escuchar, ¿no? Que tienes esa capacidad. Si la profesora te enseña su parte, o sea, su opinión, y además te muestra lo que es, o sea, digamos que respeta la tuya, como que te sientes una persona, podríamos decir, adulta, ¿no? Entre comillas. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que te sientes adulto y llegas a establecer una amistad, ¿no? La actual crisis de los esquemas tradicionales de enseñanza se produce en parte por su contradicción con los valores democráticos con los que nuestra sociedad se identifica hoy. Y es que difícilmente se puede transmitir tolerancia y respeto democrático a las normas desde esquemas autoritarios. El aprendizaje cooperativo ayuda a superar estas contradicciones, mejorando la calidad de la convivencia escolar y la eficacia del profesorado para educar en valores, dos de los principales retos de la escuela actual.